Si yo agarro un vaso y en este vaso yo vierto aceite hasta la mitad y la otra mitad la lleno con agua, ¿qué pasa en ese vaso que tiene agua y aceite? Se separa el agua del aceite, ¿verdad? Automáticamente yo no tengo que decirle al aceite, aceite, acuérdate que tú eres aceite, tú no te unes con el agua. No, por su composición de densidad y composición química, el aceite no se une con el agua. Se dice que el mercurio es al revés, se queda abajo y el agua sube, pero que no se unen. Y así hay varias sustancias que por su composición, por sus características de lo que son, químicamente hace que ocurra este fenómeno, que no se unen. De igual forma, en la naturaleza vemos algunas especies que no se unen. Por lo menos cuando el león se reúne con la gacela, ya sabemos para qué es, ¿verdad? Pero el león y la gacela no se la pasan juntos. Son especies que cada quien está en su ambiente, en su hábitat. Cada una está según las características propias de su especie. Entonces, amados hermanos, entendiendo esto, por lo menos en la pecera, en una pecera, tenemos peces de algún tipo. Y dicen, bueno, esos peces no se unen o no se la llevan bien con tal tipo de pez. Porque si los metes juntos, aquel se lo va a terminar comiendo. Algunos se lo comen de inmediato, otros se lo comen poco a poco. Lo van picoteando hasta matarlo. Por lo menos si tú tienes un Oscar, un pez grande, ese pez es carnívoro. Y tú le metes otro pez, se va a comer al otro pez. Son especies que no se unen y cuando se unen, ya ustedes saben para qué es. Y ahí nace el dicho, no, esos son como el agua y el aceite. Cuando usted escucha ese dicho, ¿qué significa? No, es que ellos son como el agua y el aceite. Nunca se la han llevado bien, se repelen. Como perros y gatos. Hay ciertas excepciones, ¿no? Pero básicamente como perros y gatos, como los felinos y los caninos. Ahora, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, hay una instrucción muy conocida. Pero esta instrucción tiene que ver con esta separación propia. Y dice, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. En la versión Reina Valera que muchos tienen, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces, mis amados hermanos, vemos que hay una separación
Dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No anda la luz con las tinieblas. Hay una separación propia. Ahora, este versículo famoso, 6:14, es un versículo que lo usamos muchísimo. En primera instancia, se usa más para aconsejar a los jóvenes cuando están buscando pareja. ¿Sí o no? Y a los no tan jóvenes también, ¿no? Lo primero que te dicen, hermano, yo sé, hermana Cristian, hermana Sol, por ponerles un ejemplo, que yo les aconsejaría como pastor, hermana Sol, no se una en yugo desigual. ¿Quiénes han dado ese consejo? ¿Quiénes han dado ese consejo? ¿Verdad que? Y está bien, está bien. O sea, es una buena aplicación. Ahora, lo que debemos entender hoy es que según el contexto, no es la primera aplicación o no es la aplicación más apegada a lo que estaba sucediendo en la iglesia a los corintios. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque está bien el consejo a los jóvenes, a los matrimonios, a los que se van a casar, hay una parte del yugo desigual que está allí y que es la primera interpretación que debe darse y muchas veces no la hacemos. La segunda que se hace es, te vas a asociar con yo no sé quién. Dice la palabra del Señor, no unáis a yugo desigual. O sea, para hacer negocio, esta es la segunda aplicación más común. La primera para el romance, la segunda para negocios. Cuando vamos a hacer negocio, epa, no te unas a yugo desigual, mosca. Acuérdate que la hermana María Esther, sí, no te unas a yugo desigual. Entonces, son las dos aplicaciones más comunes. Sin embargo, hoy quiero que veamos la primera aplicación que debemos tener en cuenta para entender que no debemos unirnos a yugo desigual. Amén. Y para esto vamos a irnos al griego, donde la frase yugo desigual viene de un término que es heterosugeo. Heterosugeo es la transliteración del griego. Ahora, cuando nos ponemos a investigar un poquito ese heterosugeo, nos damos cuenta que en el español es una palabra que conocemos y es heterocigoto. ¿Quiénes conocen esa palabra en español? Heterocigoto. A ver, levanten la mano. Heterocigoto. Entonces yo me sorprendí gratamente al ver que era una palabra relativamente conocida y que esa aplicación de yugo desigual en el original es heterocigoto, una palabra compuesta. Ahora, heterocigoto, no sé quién es, por ahí hay una comunidad que anda diciendo, no, esos son los heteros. ¿Han escuchado eso? Que se refieren despectivamente a los heteros. No, ellos son heteros. Y uno se queda así como que, ¿cómo? Más hetero serás tú. No, sí, nosotros somos heteros. Amén. Pero a veces nos agarran como fuera de base. Pero en esa comunidad, decir ellos son los heteros es como despectivo. Porque también hay un término muy conocido que es heterosexual, que son las personas que son atraídos por el sexo opuesto, por el sexo diferente. ¿Ok? Esos son los heterosexuales. Yo estoy casado con una mujer, no con un hombre. Por consecuencia, yo soy heterosexual. Entonces, no, esos son los heteros. Hetero tenías que ser. Y se usa ese término. Bueno, resulta que la palabra heterocigoto o heterosugeo es una palabra compuesta. Hetero significa otro diferente o distinto. Hetero significa otro diferente o distinto. Y la palabra cigoto, qué hermoso e interesante,
viene de la misma palabra yugo, sigón. La palabra yugo es traducida de sigón y significa unión o yugo, ¿sí? Una yunta, un yugo, una unión. Entonces cuando decimos heterocigoto, es la unión o un yugo de dos que son diferentes, de dos que son distintos. Repito, heterocigoto entonces es la unión de dos que son diferentes. Cuando el óvulo es fecundado por el esperma y ocurre la fertilización y estos dos se encuentran, se convierten en un heterocigoto para luego fundirse y hacer un cigoto, que es el ser nuevo. Pero el encuentro del óvulo y del esperma, dos diferentes, hacen una especie de heterocigoto. Pero cuando estos se funden, hacen un cigoto, un ser con sus características propias. ¿Ok? Entonces, se dice que Pablo toma este término de yugo desigual de Deuteronomio 22:10, donde se dice, vamos a buscarlo juntos, Deuteronomio 22:10, da una instrucción muy clara, una instrucción agrícola. Y dice, no ararás con buey y asno juntamente. Fíjense cómo lo vemos en la NBI. Vamos a ponerlo en la NBI. Dice, no ares con una yunta compuesta de un buey y un burro. Eso que ocurre allí es un heterocigoto o un heterosugeo, que es lo que se está prohibiendo. No arar con un heterosugeo. Es decir, no ares con dos animales que no tienen las mismas características. No ares con dos animales que son de especies distintas. Porque en la agricultura antigua, habían personas que lo que tenían era un burro y un buey y sometían a estos dos animales a una yunta, a un yugo, sin importarle los resultados físicos del animal. ¿Por qué? Porque el burro ciertamente es más rápido, pero no tiene la misma fuerza de arrastre. No tiene arrastre, tanto como el buey. Por supuesto, el burro tiene fuerza, ¿no? Pero cuando lo comparamos con un buey, el burro no tiene tanta fuerza. De paso, el burro es asustadizo, se inquieta fácilmente. El buey es un animal pasivo y de paso firme, más lento, pero con mucha fuerza. Entonces, cuando se hacía esta junta de burro con buey, el trabajo no salía derecho. Es decir, el arado no iba nunca en línea recta porque había una disparidad en el arrastre. Otra cosa que sucedía era que se lastimaba el buey porque la yunta quedaba inclinada. Pero lo más tremendo de todo es que cuando el burro se asustaba y se quería ir para otro lado, el buey lo arrastraba, fracturándolo y hasta matándolo. Es decir, una junta de burro con buey era fatal para los animales y el Señor lo manda a prohibir y dice, no hagan junta de burro con buey. Entonces pudiésemos decir hoy día, hermanos, los burros y los bueyes no se juntan a trabajar. Los burros y los bueyes no trabajan juntos. ¿Quiénes serían los burros y quiénes serían los bueyes? Habría que definir eso, ¿no? Habría que definir eso. Lo cierto, mis amados hermanos, es que en el contexto, esta junta que el apóstol estaba exhortando a no realizar,
no se estaba refiriendo a que no se juntaran con los pecadores. Porque incluso él dijo, yo si tengo que hacerme judío, para ganarme a los judíos me haré judío. Si yo tengo que hacerme para ganarme a los de este tipo, yo me hago semejante para ganármelos. Ojo, no que se iba a contaminar, no, sino que él estaba dispuesto a introducirse en un contexto para ser luz. Es decir, no es eso lo que se está prohibiendo. Ahora, ¿cuál es la junta que se está prohibiendo? En términos espirituales, las tinieblas y la luz no pueden cooperar para lo espiritual. Y en la iglesia de los Corintios había infiltración de paganismo y de misticismo, legalismo judío y misticismo pagano. Se había infiltrado en la iglesia de Corinto. Repito, legalismo judío y misticismo pagano. Falsos maestros habían llegado a la iglesia de los corintios y se habían infiltrado y ellos lo tenían como líderes. A tal punto que en un momento rechazaron a Pablo por creerle más a los falsos apóstoles. Que Pablo dijo, mira, yo me tuve que ir porque tuve un viaje doloroso al encontrarme con esta situación. Le hicieron oposición a Pablo como el fundador de la iglesia porque se había infiltrado el paganismo y el legalismo judío. Y se había solapado dentro de la iglesia y estaban de una forma u otra trabajando juntos. Eso representa el yugo desigual que Pablo está exhortando. Pablo está exhortando el yugo desigual que ocurre entre paganos y cristianos para trabajar en pro de lo espiritual. Hermanos, ¿es posible eso? Que un pagano y un cristiano nos unamos por lo espiritual. Vamos a poner un ejemplo. Se reúnen unos santeros junto con unos testigos de Jehová, junto con unos católicos, junto con unos mormones, junto con unos de yo no sé qué ancestral, otro brujo pero con otro nombre, y unos evangélicos. Se reúnen en una misma sala para orar por la libertad de Venezuela. ¿Qué sentido tiene esa oración? No, porque hay que ser tolerante, hay que promover la paz, ya va. Eso es la junta que no se debe hacer. Eso es la aplicación, una de las aplicaciones más directas a lo que Pablo estaba exhortando. O sea, yo no me puedo unir con un santero para orar por la liberación de Venezuela porque no hay cooperación espiritual entre un santero y un cristiano. Entonces hay gente que tiene grupos de WhatsApp, no, nosotros hacemos cadenas de oración. Sí, ¿y quiénes están ahí? No, bueno, ahí está una hermana que es del Consejo Comunal, pero ella es santera, pero ella participa. No, ahí está una hermana que es de yo no sé quién, pero ella participa. No, ahí está yo no sé quién que tiene mucha fe, pero es como agnóstico. Ella participa. Entonces, bueno, juntos los martes a tal hora oramos por Venezuela y pasamos las peticiones. Y no es poderoso ese grupo. Poderosamente peligroso, hermano. Porque es el yugo desigual, uniendo lo pagano con lo santo. No tiene cooperación. Y probablemente me meten en problemas, espero que no, todavía. A mí me han invitado a ciertas reuniones con ciertos dirigentes en donde se pide a los pastores ir a ministrarle a los dirigentes, porque los dirigentes quieren paz, porque los dirigentes quieren ayuda, quieren tener la gracia de los pastores. Entonces yo digo, el fin de esa reunión es restauración espiritual ¿o es un fin partidista?
Entonces yo me voy a prestar para un fin partidista, yo perteneciendo a otro gobierno que es el de los cielos. Ya yo oro por ellos, ya nosotros oramos por ellos, nosotros clamamos por ellos, nosotros no tenemos nada en contra de ellos en el sentido personal. Sí, espiritualmente clamamos por su libertad porque el Señor nos manda, pero yo prestarme para una actividad partidista, eso representa un yugo, porque después la misma persona al día siguiente se reúne con los brujos y a la siguiente semana se reúne con lo de la comunidad LGTBQ. Y así y se va reuniendo con todo el mundo. Entonces ahí tú te das cuenta, ¿realmente es con fin espiritual o es con fin partidista? Hermanos, tengamos cuidado con hacer mercadería de la fe, cayendo en partidismo, buscando que le regalen sillas, buscando que le den sonido, buscando que nos ayuden a construir el templo, buscando eso, venden la fe, haciendo yunta de burro con buey. Ustedes sabrán cuál es el burro, cuál es el buey. Pero eso es un yugo desigual. Amén. Y la palabra dice, no os unáis en yugo desigual. Ahora yo quiero que usted y yo veamos algunos ejemplos de lo que estaba ocurriendo en esta iglesia de los Corintios. Por ejemplo, ellos tenían idolatría y banquetes templarios. Es decir, a lo largo de las cartas, se ve que ellos participaron en rituales paganos. Participaron dentro de templos paganos consumiendo carne sacrificada a los ídolos. Eso está allí en los Corintios. O sea, ellos participaron y comieron carne sacrificada a los ídolos. Ojo, el apóstol Pablo en otra ocasión dijo, mira, usted no pregunte, coma. Ahora, si alguien declara que es sacrificado a los ídolos, bueno, por la conciencia del que lo declaró, usted no la coma. Pero si usted la come sin estar pendiente de eso, ese no es el caso. El caso es participar en el ritual, participar en el templo pagano y ahí comer la carne. Eso es distinto. Eso sucedió. Hermanos, usted puede participar y ojo, muchas veces sucede que hay gente que me dice, pastor, a mi hermano le van a poner un santo, le van a montar un santo. Y él me invitó para que yo participara para apoyarlo, pues, porque es un momento especial para él. Y bueno, iban a tener una celebración, una cosa. O sea, yo puedo ir a eso. Ir y participar en este ritual representaría hoy día, ¿qué? Un yugo desigual. Hay otros casos, ¿no? Cuando yo le digo a la gente, bueno, si usted va ahí y va a hacer luz, y usted va a marcar la diferencia, y usted va a predicar, bueno, es distinto. Ahora, si usted va a participar y va a estar ahí calladito, recibiendo, ¿hasta qué punto le conviene? Entonces, bueno, los corintios participaban en rituales dentro de templos paganos. La glosolalia, o hablar en lenguas sin ningún sentido. No estoy hablando del don de lenguas. El apóstol Pablo estableció cómo se debía manifestar el don de lengua. Pero dice que hablaban unos por allá y unos por aquí, que el apóstol los comparó con un metal que resuena y reciñe, con bulla, glosolalia, o un éxtasis frenético, donde la gente se vuelve loco y empieza a gritar y a dar cabezazos. Bueno, déjeme decirle que eso sucedía en la iglesia de los Corintios y es una práctica que no nace ahorita. Es una práctica que nace con un culto al dios Dionisio. Y los corintios lo practicaron. ¿Usted conoce gente que lo practica hoy día?
que empieza con un éxtasis frenético donde hasta la cabeza se raja contra bancos, contra el suelo, donde nadie los contiene. Hermanos, ese desorden no tiene lugar por el Espíritu Santo. Ojo, yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo no se manifieste, que el Espíritu Santo no dé dones, que el Espíritu Santo no haga que alguien se mueva. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el apóstol Pablo exhortó y reprendió la glosolalia y el éxtasis frenético desordenado y estableció: si alguien va a hablar en lengua y no hay intérprete, hable para sí, porque así se edifica. Ahora, cuando es un mensaje profético, debe haber un intérprete. Eso lo establece el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Eso sucedía en la iglesia de Corinto. Había una especie de desorden o desenfreno sexual, influenciados por el templo de Afrodita, a tal punto que uno se acostaba con la mujer del papá, y otros tipos de desórdenes de orden sexual influenciados por el libertinaje promovido en el templo de Afrodita. La filosofía gnóstica y dualista, que negaban la resurrección, influidos por el platonismo, que creían que la carne era mala, eso también se filtró a través de los falsos maestros en la iglesia a los Corintios. Las cenas elitescas romanas. Había una cena de la élite romana en donde los ricos comían frente a los pobres. Y comían hasta saciarse y los pobres quedaban con hambre en la cena. Esa cena de la élite romana la agarraron y la importaron a la iglesia, nada más y nada menos que en la cena del Señor. En la cena del Señor, el apóstol Pablo reprendió y dijo: ¿cómo ustedes van a comer y otros quedan con hambre, otros se sacian y hacen acepción de personas? ¿Lo han leído? Bueno, eso viene de las cenas de la élite romana. Eso también se filtró en la iglesia de los Corintios. Todo esto, el problema más grande, hermanos, es que en algún momento se trató de trabajar en conjunto con los falsos maestros. Es decir, no reprendieron incluso el desorden sexual de aquel que estaba haciendo lo que estaba haciendo con la esposa del papá, y lo tenían dentro de la iglesia sin reprenderlo. Es decir, estaban cooperando con el pecado, estaban cooperando con el paganismo, estaban cooperando con los falsos maestros. Y este es el yugo desigual que el apóstol Pablo está diciendo: no hagan yunta con los incrédulos, no formen yunta, no os unáis en yugo desigual. Y este movimiento que ataca a la iglesia, muchas veces nosotros estamos muy alerta porque hay gente que ataca a la iglesia de frente. Dice: no, esos evangélicos lo que son unos ladrones, lo que están es pendientes de robarse el diezmo. Ese es un clásico. Ese no falla por las redes sociales. ¿Sí? Ese siempre. Y ese tipo de ataques realmente son casi que inofensivos. Si viene el diablo y se nos aparece, y se nos aparece así, guau, y que el Señor lo reprende, lo pisamos, lo atamos en el nombre de Jesús, amén. No, porque cuando uno dice diablo tiene que de una vez alzar la retajila para que la gente esté tranquila. Vamos de nuevo. Si se nos aparece el diablo, que el Señor lo reprenda, lo atamos, lo pisamos, le pisamos la cabeza, amén. Se aparece el diablo de frente a hacernos oposición. Si nosotros estamos en Cristo, nosotros lo reprendemos, hermanos, y con la autoridad del Señor Él tiene que huir.
Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, hay una estrategia, no voy a decir de nuevo porque hay que decir la estrategia de nuevo. Hay una estrategia muy antigua que no debemos ignorar, y es que el Señor de repente lo notamos, lo pensamos en el nombre de Jesús. Se infiltra dentro de la iglesia a través del liderazgo, a través de falsos apóstoles, a través de falsos maestros. Y esa estrategia es más efectiva que hacernos oposición y salir con unos cachos y asustarnos. Cuando se mete dentro de la iglesia el paganismo, cuando se mete dentro de la iglesia las falsas doctrinas, las malas enseñanzas, el legalismo judío, el libertinaje, y cuando los líderes, que el Señor los reprenda también, son usados para desviar a la iglesia de Dios. Esa es la mejor estrategia para dañar a la iglesia, hermano. ¿Qué pasó con los corintios? Dejaron infiltrar el paganismo. Aceptaron falsos apóstoles que les enseñaron falsas doctrinas bajo el disfraz de tolerancia y cooperación. Entonces hoy día, no, pastor, pero ¿qué tiene de malo? Vamos a escucharlo, pero vamos a dejarlo que enseñe, pero vamos a dejarlo que dirija una célula, vamos a dejarlo que dirija un grupo, vamos a dejarlo que dé clase a los jóvenes. No, vamos a ser tolerantes. Hermanos, podemos ser tolerantes y debemos ser tolerantes y debemos cooperar y amarnos y soportarnos los unos a los otros en Cristo. Lo que está fuera de Cristo no lo podemos tolerar y no lo podemos soportar. Y no me estoy refiriendo a las líneas polémicas que no nos dividen. Hay líneas muy polémicas que son doctrinas que están en discusión desde hace miles de años. Están en discusión. Y no vamos a ponernos de necios nosotros de creer que tenemos la verdad absoluta en una postura que tiene miles de años en discusión. Eso no nos debería dividir. Ahora, si usted me dice, mira, yo creo que Cristo vino a la tierra, pero Él no resucitó, automáticamente eso sí nos divide y no toleramos esa enseñanza. No podemos compartir contigo eso. No eres de la iglesia, porque si no crees que Cristo resucitó, entonces no eres del cuerpo de Cristo. ¿Sí? No, bueno, Él vino, pero Él no vino en cuerpo. O sea, Él vino como un espíritu. Por eso es que Él pudo vencer a la tentación, porque Él vino en espíritu. Gnosticismo. No podemos. Mira, lo que pasa es que yo quiero enseñarles a que ustedes rescaten las raíces judías y guarden el sábado. Ya va. Si tú quieres guardar el sábado, guárdalo. Pero no somos de la misma iglesia. Porque para mí, mi Shabbat es Cristo y Él ya me dio un reposo y es un reposo eterno. Amén. No, que tú tienes que ahora hacer tal o cual cosa. Que tú tienes que celebrar tal o cual cosa, que tú tienes que dejar de hacer esto, que tú necesitas un ritual de purificación. Disculpa, la sangre de Cristo a mí me purificó, me justificó y me redimió. Yo no necesito reflejar ningún ritual externo. Que yo tengo que vivir en santidad, sí, pero ningún ritual de agua y de ninguna cosa, de incienso, me purifica a mí. A mí me purifica Cristo y me ha dado su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado con esas sutiles filtraciones que a veces aparecen. Y hay gente que, yo les comenté en una ocasión, una persona que se congregó aquí hace muchos años, me la encontré en un evangelismo y sube, me dijo, sube. Y yo, oye, pero yo sé en lo que ella anda, pero bueno, subí. Le prediqué, canté con ella y después, mira lo que dice aquí.
Pero eso no es la Biblia, hermano. Eso no es la autoridad sobre mi vida. Y entonces ella quiso ponerse, pero mira, ven los miércoles para que escuche. Hermana, si tú sabes que yo soy esto y mira, esto es lo que yo creo y esto que tú estás predicando es legalismo, eso es judaísmo, eso no tiene nada que ver con la gracia. Mira lo que dice, léete la carta a los Gálatas. O sea, por favor, o sea, ¿qué haces tú invitándome para qué? Si tú me invites para que les predique el evangelio, avísame y vengo. Pero hay gente que no, bueno, se sientan, no, sí, yo estoy recibiendo clases de ellos. Bueno, porque es que hay que ser tolerante. Hermanos, no. Es un yugo desigual. Y así es que se filtran las cosas. ¿Hasta aquí estamos en acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis amados hermanos, dicho todo esto, vemos como el apóstol Pablo dice: no se unan a yugo desigual. Ya entendimos a qué se refería con yugo desigual, ¿sí? Ya vimos cuál era el yugo desigual que estaba reprendiendo el apóstol Pablo. Pregunto, ¿será que como iglesia nos hemos unido en yugo desigual alguna vez? Como iglesia, ¿usted como iglesia? Vamos a ver 5 preguntas retóricas para entrar en la recta final. 5 preguntas retóricas que hace el apóstol Pablo para reafirmar el tema de no unirse a yugo desigual. La primera pregunta retórica que hace es: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Una retórica. ¿Qué compañerismo tiene? Ninguno. Es decir, como iglesia nosotros no podemos participar y cooperar en obras de injusticia a pesar de que se pinten bonitas. No, pero es que como iglesia vamos a apoyar, vamos a colaborar. Hermanos, no hay compañerismo. Eso como institución, como cuerpo. Ahora, debemos también extrapolarlo a iglesia como individuo y preguntarme, yo como iglesia, como parte de la iglesia, ¿será que estoy participando en obras de injusticia? Debemos tener cuidado, hermano. Porque como usted, como parte de la iglesia, tampoco debe tener compañerismo con la injusticia. ¿Por qué? Porque se supone que usted fue comprado con precio de sangre, justificado, y ahora usted debe vivir en pro de la justicia que le fue atribuida por Cristo. Entonces, cristianos aplaudiendo la guerra, cristianos aplaudiendo la masacre, cristianos aplaudiendo la violencia, cristianos dándole me gusta y promoviendo partidos que van en contra de los ideales bíblicos. Cristianos que son más políticos que cristianos. Eso a mí no me entra en la cabeza, hermano. Si un cristiano desvía su corazón para politizar, para hacer partidismo y empieza a contribuir con la injusticia, en un punto tienes que entender que no eres cristiano. Porque la justicia no tiene compañerismo con la injusticia. Si usted está haciendo proselitismo, si usted está promoviendo, si usted está a favor de cosas que promueven el matrimonio igualitario, de cosas que promueven la violencia, cosas que promueven la masacre, cosas que promueven los principios, antiprincipios bíblicos, o los antiprincipios, y usted está allí haciendo vida y poniendo su corazón en eso, usted está teniendo compañerismo con la injusticia y debes entender que o eres de la justicia o eres de la injusticia. Porque la justicia no tiene compañerismo con la injusticia. ¿Amén? Mosca con eso. Luego, como para seguir recalcando la situación, dice: ¿y qué comunión, qué común unión, qué coinonía tiene la luz con las tinieblas? ¿Hay algún tipo de coinonía, hermano? Cuando usted enciende una lámpara que tiene una buena capacidad de reflexión y unos buenos lúmenes, y usted enciende esa lámpara, ¿qué pasa con la oscuridad?
se disipa. La oscuridad no se puede oponer. Cuando llega la luz, la oscuridad se va. Y de repente usted está oscuro y de repente ¡pum! ¡Ay, llegó la luz! A menos que llegue a media, ¿verdad? ¿Qué pasa? O que llegue a 3/4. Pero cuando llega la luz en su esplendor normal y están los bombillos prendidos, usted se da cuenta porque la oscuridad se va de inmediato. No tiene comunión la luz con las tinieblas. No hay comunión. No somos salvos por obras. No. Pero sí somos salvos para buenas obras. ¿Tus obras son obras de luz o son obras que están bajo tinieblas? Porque hay gente que son cristianos nada más los domingos y sus obras igualitas que antes. No, hermano, el cambio que ocurre en el cristiano es radical. Según los Corintios 5:17, el texto que se está memorizando, discipulado 1. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, la diferencia es si estás o no estás en Cristo. El que está en Cristo es una nueva criatura, es algo radical. No hay medias tintas. El Señor no le agrada las medias tintas. El Señor no le agrada la ambigüedad. A los tibios los vomitará. ¿Eres luz o eres tiniebla? No, bueno, yo soy un bombillo ahí a media. Un bombillo, ¿sabe? Que ahora hay bombillos que son tenues. Tú los gradúas. Bueno, esos bombillos a Dios no le agradan. No, mentira, hermano. Lo que significa espiritualmente, ¿no? De la tibieza, es lo que a Dios no le agrada. Si usted quiere tener su cena romántica con una lucecita ahí a media, eso no tiene nada que ver, era echando broma. Pero si la tibieza, la ambigüedad, eso de que bueno, un ratico soy luz, un ratico soy tiniebla, ahí estoy ahí luz y tiniebla al mismo tiempo, eso no existe, hermano. ¿Eres luz o eres tiniebla? ¿Tus obras son de luz o son de tiniebla? No tiene comunión la luz con las tinieblas. Una iglesia que deja filtrar a las tinieblas y que coopera con las tinieblas para hacer daño, es una iglesia que no es de Cristo. O tienen que arrepentirse y reflexionar, porque dice la palabra que no hay comunión la luz con las tinieblas. Y fíjense que luego en la pregunta retórica siguiente pone como que los dos líderes, el líder de la justicia y el líder de la injusticia, el líder de la luz y el líder de las tinieblas. Y dice, ¿en qué concordia tiene Cristo con Belial? Y esa palabra concordia en el griego es algo así como sinfonía. Y cuando uno ve una sinfonía, uno ve que es una composición donde hay múltiples instrumentos y cada uno va haciendo una línea que parece distinta, pero que a su vez todos están bajo una tonalidad. Pueden haber cambios tonales, pero están bajo leyes de armonía que se van engranando y van sonando en conjunto de manera armónica. ¿Usted se imagina en una orquesta al diablo, que el Señor lo reprenda, lo pisamos en el nombre de Jesús, y a Cristo tocando al mismo tiempo? ¿Verdad que no? Eso es más o menos lo que la palabra quiere decir en el original. Qué concordia, o sea, qué unión. Y yo decía y digo que la única unión que puede haber es que el diablo tiene que sujetarse a la soberanía de Dios, porque Dios está por encima de él. Amén. Y hasta los demonios tiemblan. Y hasta el diablo se tiene que sujetar. Que Dios lo reprende, lo apreciamos en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, él pone los dos líderes, Cristo y Belial. Este Belial se le atribuye al mismo Satanás, este título. Dígale por mí, por favor, mientras yo bebo agua. Al mismo Satanás. Amén. No hay acuerdo. Es decir, ¿a qué reino pertenezco? ¿Quién es mi gobernante?
¿Es Cristo o es Belial? Porque si es Cristo, entonces yo vivo en luz, en justicia. Amén. Y luego dice, ¿qué acuerdo hay entre el creyente? Seguimos con las preguntas retóricas. La número 4 dice, ¿qué acuerdo hay entre el creyente y el incrédulo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Y hermanos, y cada una de estas preguntas retóricas nos ayuda a nosotros como creyentes a evaluarnos si en nuestra vida diaria nosotros estamos viviendo en yugo desigual. Aunque la aplicación directa es a la iglesia total, también yo como individuo perteneciente a la iglesia debo preguntarme cada una de estas preguntas retóricas. Yo soy luz, ¿estoy teniendo comunión con las tinieblas? Yo estoy llamado a la justicia, ¿estoy teniendo comunión con la injusticia? Yo soy de Cristo, ¿estoy teniendo comunión con...? ¿Qué comunión tiene? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Hermanos, hay algo muy complicado, tremendo, diré yo. Y es que muchas veces cristianos, su círculo íntimo de amigos sigue siendo el mismo de siempre. Y usted los ve todos los días con gente que se la pasa bebiendo, que se la pasan chismeando, que se la pasan murmurando, que se la pasan adulterando, que se la pasan hablando de chistes doble sentido. Y el cristiano ahí no es que está predicando, ahí como si nada, disfrutando del ambiente. Yo pregunto, ¿será posible que la luz tenga comunión con las tinieblas? ¿O tú estás siendo luz y estás predicando y te van a terminar corriendo? ¿O tú sigues siendo tiniebla disfrazado? Ojo, no es posible, hermano, que yo siga en el mismo círculo, alimentándome de lo mismo, escuchando lo mismo, hablando los mismos chismes, practicando las mismas cosas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, eso de que el creyente se la pase en acuerdo y en comunión y en armonía en ambientes de tiniebla, debe prender una alerta. Epa, ¿cómo es eso que yo me siento bien en un ambiente donde lo que hay es grosería? En un ambiente donde lo que hay es prostitución, en un ambiente donde lo que hay es nicotina, en un ambiente donde lo que hay es chisme, en un ambiente donde lo que hay es vulgaridades, doble sentido. ¿Cómo yo me estoy sintiendo bien aquí y yo calladito sin predicar? ¿Es posible eso, hermano? Si eres luz, no. Si eres hijo de Dios, no. Si eres creyente de verdad, no. Y si has caído en ese yugo desigual, yo te invito y te animo y te exhorto en el nombre poderoso de Jesús que des un paso radical. Porque el templo de Dios, la quinta retórica, dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? Refiriéndose al templo de Dios como a la comunidad de los creyentes y refiriéndose también al templo de Dios como cada uno de nosotros como creyentes. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque recuerda, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, ¿qué dijo? Propiedad, mi pueblo. Habitaré entre ustedes y ustedes serán mi pueblo. Amados hermanos, el Señor nos llama a una vida exclusiva para Él, donde somos ahora
su pueblo. Y nos dice, salgan. Si ustedes son mi pueblo, ahora les digo, salid de en medio de ellos. 3 imperativos, salid en medio de ellos. Luego les dice, apartaos. Y el tercero, y no toquéis lo inmundo. Salid en medio de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo. 3 imperativos que llaman a la santidad, que llaman a la consagración, que llaman a marcar la diferencia. Si usted sigue allí en ese contexto, si usted ha seguido en yugo desigual, hoy el Señor te dice, apártate de eso. Hoy el Señor me dice, huye de ahí. Hoy el Señor me dice, conságrate. Hoy el Señor nos dice, no os unáis a yugo desigual. Y ahora, mis amados hermanos, entendiendo la frase no unir, no os unáis a yugo desigual, podemos entender que no es una frase que se aplica solo a los que se van a casar, solo a los novios. Es una frase que debo aplicar yo como cristiano todos los días de mi vida, siendo luz, viviendo en la justicia, viviendo para Cristo, viviendo como templo de Dios, viviendo en santidad. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Ponte de pie y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a no unirme en yugo desigual. Ayúdame, Señor, porque entiendo que no hay cooperación para lo espiritual de las tinieblas con tu luz. No hay cooperación en lo espiritual de las tinieblas con la luz. Ayúdame a hacer luz. Ayúdame a vivir bajo tu justicia. Ayúdame, Señor, a honrarte como templo tuyo que soy, como pueblo tuyo que soy. Tú eres mi gobernante, tú eres mi Señor, mi vida te pertenece. Anhelamos conocerte cada día más. Anhelamos vivir